Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una edición más de su programa Casa Abierta aquí en la 870 UCR. Y definitivamente eso es lo que queremos con este espacio, promover que Costa Rica sea una sociedad más justa e inclusiva. Y en esa dirección queremos también agradecer el reconocimiento que hemos recibido esta semana por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, que es el sello Vivir la Integración. Por tercera vez hemos recibido ese galardón junto a otras instancias en el país que están comprometidas con la protección, con la defensa y con la promoción de los derechos humanos y la visibilización del aporte de las personas con necesidades de protección internacional en Costa Rica. Recibir ese premio con gran orgullo, pero también con una enorme responsabilidad de no separarnos de ese camino que nos hemos trazado, de seguir acompañando con valentía, con audacia, con compromiso, con sensibilidad a tantas y tantas personas que llegan a nuestro país buscando una oportunidad de vida. El sello Vivir la Integración en este reconocimiento para el 2022 ha sido posible gracias al gran apoyo de la 870 UCR, porque se reconoce la trayectoria del Servicio Jesuita para Migrantes en temas de comunicación social, en iniciativas, en campañas, pero sobre todo por la trayectoria que tiene el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica con su programa Casa Abierta en esta alianza que siempre celebramos, destacamos y reconocemos, que es la producción y el equipo que hace posible la transmisión de estas ediciones de los viernes aquí en la 870 UCR. Hoy queremos seguir también, Jenny, yo creo que eso tiene que ver en la línea con lo que hemos venido hablando en la última semana a propósito de los decretos, así que le doy la bienvenida a nuestra querida compañera Jennifer Soto del equipo del área sociojurídica del Servicio Jesuita para Migrantes, y ambas creímos que era aún más importante desarrollar este tema, que es precisamente lo que usted tiene que saber si va a salir del país en este fin de año, que siempre a veces se da, posibilidades de viajar a ver a la familia, cuando las condiciones lo permiten, y también porque el anuncio de los decretos que fueron publicados el pasado 1 de diciembre, que tienen también restricciones para las personas solicitantes de refugio, que están en trámite, también genera muchísimas más alertas. Entonces, lo que quisiéramos a lo largo de esta edición es ofrecerles información que les permita saber cómo viajar, cómo llevar los requisitos, cuándo no hacerlo, cuáles serían las recomendaciones que hacemos, porque también en este momento, y lo decíamos ayer a un medio de comunicación que nos entrevistaba, tenemos mucha incertidumbre, nos falta información, desconocemos cómo se van a manejar ciertas prácticas y no podemos garantizar pues que toda la información que estamos compartiendo esté debidamente o 100% aparejada, aunque lo intentamos con las disposiciones que va cambiando el gobierno de Costa Rica. Así que le doy la bienvenida después de esta introducción tan larga a Jennifer. Buenos días, Jenny. Muy buenos días, Karina, y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, esperando como siempre que este programa sea de utilidad más que en las consultas que nos hacen a diario. Ya empezamos a notar estas sobre el tema de la salida del país, ¿verdad? Muchas familias se reúnen en diciembre y hay algunos inconvenientes por el tema de las renovaciones de documentos, también por el nuevo decreto, ¿verdad? Incertidumbre, dudas de qué hacer, si existirá la posibilidad de presentar algún documento para poder salir, ¿verdad? Entonces es importante pues aprovechar este espacio para que pueda plantear todas las dudas, consultas, y como decimos siempre, si no tenemos la respuesta ahorita, nos la dejamos por ahí anotada para consultar con fuentes oficiales y así poder llevarle la información lo más certera posible y de las instituciones a cargo, ¿verdad? Que son los responsables. Y también, pues recordar que aquí damos la información muy general, ¿verdad? Que para el ingreso del país, Costa Rica pues tiene potestad de imperio, y para personas residentes
o en condición irregular, pues podrá tomar algunas medidas que no podemos tal vez anticipar, pero sí podríamos dar las recomendaciones necesarias para que pues tengan un regreso en caso de que decidan salir este fin de año a personas residentes en condición irregular, y ya más adelante detallaremos la situación de las personas solicitantes de refugio, ¿verdad? Que con este nuevo decreto. Y es que con mucha frecuencia, creo que en otras ocasiones también lo hemos mencionado, Jenny, que muchas personas nos dicen, y nos van a aprobar la categoría migratoria, o me van a volver a entrar si yo cumplo todos los requisitos y llevo pues la documentación que ustedes me están diciendo en este momento, ¿verdad? Y siempre pues tratamos de responder con cierta cautela, decir, bueno, esta es la evidencia, estos son los trámites, estos son los requisitos, la documentación que conocemos por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero como bien decir, la potestad, la decisión, la última palabra, la tienen las autoridades en frontera. No con ello, pues sentir, ay, no puedo, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que ya cuando tienen alguna categoría migratoria, ya no pueden salir nunca más del país, o si van a hacer un trámite. Bueno, parece que esa pesadilla en alguna medida se está volviendo realidad con ciertos elementos de los decretos, pero siempre insistir en que va a depender pues de la autoridad migratoria en frontera o de las instituciones que estén allí controlando pues el ingreso y el egreso de personas, y que hay que tener eso como una consideración sobre la que nosotros en el servicio jesuita pues no tenemos control, ¿cierto? Es correcto, siempre, bueno, como bien indicábamos ahora, daremos las recomendaciones y, como hemos dicho en programas anteriores, el seguimiento de los casos, las consultas que nos hacen, los reportes que nos hacen, nos ayudan a ir compilando la información, porque muchas veces no es solo lo que está escrito, ¿verdad? O lo que se publica, sino que hay cosas en la práctica que se pierden a la hora de ver reglamentos, de ver leyes, de ver demás documentos escritos, y que solo lo vamos adquiriendo pues con el acompañamiento que le vamos brindando a las personas. Entonces, sí, tener en consideración que la información que brindamos es de forma general, que es de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al acompañamiento, y por supuesto, siempre basadas en la normativa costarricense, ¿verdad? Nunca hay que olvidar esto, que toda la información que brindamos siempre es de fuentes oficiales y pues lo más actualizada posible. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que en este momento se están conectando en esta transmisión completamente en vivo entre el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica y la radio 870 UCR. Realmente se nos llena el corazón de mucha alegría también ver todos los mensajes tan cariñosos, tan positivos que nos dejaron luego de la publicación sobre el reconocimiento del sello Vivir la Integración. Quiero decirle a todas estas personas que hoy vamos a estar hablando sobre las recomendaciones o la información que usted tiene que tener en cuenta si piensa salir del país en las próximas semanas, como es habitual. El egreso de personas para visitar familiares, reunificarse con su familia, compartir las Navidades y el Año Nuevo, y también porque es un periodo en los que a veces se otorgan vacaciones. Así que si tienen también preguntas, por favor, háganlas por vía chat, comente con otras personas que ya estamos hablando sobre este tema que les puede interesar muchísimo, y también decirles que en nuestra página del Servicio Jesuita Costa Rica, donde está esta transmisión de Facebook, y también en la 870 UCR, ustedes pueden encontrar 3 cortos que hemos preparado en el marco del Día de los Derechos Humanos, que es mañana 10 de diciembre. Entonces son 3 cortos que estamos dedicando al drama, al sufrimiento, a la resistencia del pueblo venezolano que está transitando por Costa Rica rumbo a Estados Unidos, y que bueno, queremos resaltar que ansiamos y que anhelamos de todo corazón que Costa Rica demuestre que es más que el odio, que la represión, que la violación de derechos humanos. Todo lo contrario, somos un país solidario, hospitalario y que respeta la dignidad humana. Así que les invitamos también para que luego de este programa de Casa Abierta usted pueda también revisar esas historias y compartirlas, porque sin lugar a dudas hay que saber poder estar en los zapatos del otro para
tratar de acercarnos un poquito a lo que está padeciendo. Bien, entonces en términos generales, hablemos de los requisitos que tiene que tener en cuenta una persona que va a salir de Costa Rica en este momento. Ya luego iremos profundizando sobre los decretos y las implicaciones que tiene para las personas solicitantes de refugio, pero en términos generales, digamos, una valoración o una información general a nivel de requisitos para personas mayores. Y ahorita vamos a hablar de quienes salen con hijos o hijas menores de edad. Claro que sí. Bueno, lo importante o lo primordial es comentar que el documento de viaje siempre va a ser el pasaporte para las personas tanto nacionales como extranjeras, ¿verdad? Ese siempre va a ser porque muchas veces nos consultan, bueno, yo ya tengo mi residencia, quisiera saber si puedo salir únicamente con este documento. Pues no, ¿verdad? Ese es un documento que le respalda para el caso de que la persona que requiera visa para volver a ingresar a Costa Rica, pues no la presentaría, pero siempre debe contar con su pasaporte vigente a la hora de salir. También es importante ver el tema de la vigencia. Siempre tiene que tener 6 meses, tiene que salir con 6 meses como mínimo para el vencimiento. Por ejemplo, si la persona va a salir ahora en diciembre, no puede llevar un pasaporte que venza, por ejemplo, en marzo. Tiene que ser uno que venza en junio o pues a una fecha posterior, ¿verdad? En este caso. Y luego, para las personas que van a salir, ¿verdad? Muchas aprovechan para ir a visitar a sus familiares, pasar estas fiestas de fin de año y que vayan a traer documentos o iniciar sus procesos de regularización, tener en cuenta que deben llevar documentos, por ejemplo, el comprobante que demuestre el vínculo con la persona costarricense o con la persona residente con la que vaya a hacer el trámite, ¿verdad? Por ejemplo, si es que va a ser un proceso porque tiene hijo o hija costarricense, entonces llevarse el certificado de nacimiento de la persona costarricense. Y aquí es importante también recordarles que a la hora de salir deben de verificar que el nombre de la persona coincida en todos los documentos, ¿verdad? Para no tener problemas a la hora del ingreso o a la hora, por ejemplo, la solicitud de visa para ingreso al país, a Costa Rica, entonces que tenga que revisar pues todos los requisitos, todos los documentos que contenga, ¿verdad? También el tema de pagar los impuestos, verificar si van a ir con alguna línea de autobuses, con alguna empresa, preguntar si ellos cubren los impuestos o no, si se van a ir en buses transbordando, como le llaman, también ver el tema antes de salir para que no se vaya a detener. Y también importantísimo para las personas que se encuentran en procesos de renovación, considerar solicitar desde ya una certificación que haga constar que está a la espera de la cita de renovación y que el documento se tiene por vigente. Hay una circular, un documento que da fe de esta vigencia de documento para que no vaya a tener inconvenientes a la hora de regresar. Para poner un ejemplo, una persona que haya sacado cita ahorita y se la hayan otorgado para marzo del próximo año, debe ir a pedir esa certificación y hay un documento, una circular que demuestra que se extiende la vigencia del documento hasta el día de la cita. Entonces, con esos dos documentos, con la cédula, que se va a decir el documento que está vencido, pero con las resoluciones y con esta circular, va a indicar que se tiene por vigente y su pasaporte va a salir con esos documentos y a la hora de ingresar los va a presentar para que no se le exija visa para ingresar a territorio costarricense, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, es un poco enredado, también podría ser un poco tardado porque migración está saturado, no sabemos ahorita el tiempo de respuesta para solicitar esta certificación, que hay dos opciones para hacerlo. Una sería hacerlo por medio del correo electrónico, que sería a dimex@migracion.go.cr, y la otra opción sería yendo a las oficinas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Creo que por lo cercano que están las fechas, lo mejor sería visitar las instalaciones y hacer la solicitud presencialmente, y también considerar que Migración va a cerrar sus puertas a partir del 26 de diciembre y va a abrir hasta el 6 de enero. Entonces, todo esto lo tienen que considerar si planean salir para la última semana de diciembre.
Jenny, y ahí es muy importante con este tema de la renovación, entonces reiterar, si lo entendí bien, que las personas que van a salir y tienen el documento vencido, no simplemente como que se apeguen a decir, bueno, hay una ampliación de tiempo, sino que Exacto. tienen que tener una demostración de que precisamente hicieron la gestión, de que tienen el comprobante de cita, la resolución, es decir, no solamente que yo lo escuché en las noticias, entonces no importa Exacto. que mi cédula de residencia esté vencida desde agosto, no, tienen que Exacto, no tener es también ese apoyo con esa cita, con esa certificación. Tienen que llevar el comprobante de certificación. cita porque lo que dice el documento es que se va a extender la vigencia de la residencia o la categoría Sí. especial que tenga la persona hasta el momento de la cita. Entonces quiere decir que aunque el documento diga que venció, por ejemplo, en agosto, va a estar vigente hasta marzo, que va a ser el día de la cita. Pero no basta con solo que yo lo sepa, que lo haya visto en las noticias, ¿verdad? No, sino que hay que llevar Sí. comprobantes. Siempre hay que llevar la certificación, el comprobante de la cita es importante también adjuntarlo y esta resolución donde indica la extensión de la vigencia. Esto es para no tener problemas a la hora del regreso, porque si una persona tiene su cédula vencida, por ejemplo, desde hace 3 años y hasta el momento no ha sacado una cita para renovar, a la hora que quiera ingresar a Costa Rica, tiene que pagar la visa, a pesar de tener la residencia, pero como ya está vencida, cuando se trata de permanente, cuando se trata de una categoría especial, ya eso está cancelado, ¿verdad? Porque la Ok. categoría especial 3 meses después ya empieza el proceso de cancelación de documento. Entonces, es Bueno, importantísimo esto para salir. claro que sí. Bueno, le quiero recordar a todas las personas que se están conectando en este momento que si tienen alguna pregunta relativa a este tema de salida del país en estas épocas navideñas o de fin y principio de año, que usualmente se da un flujo importante de personas entrando y saliendo, sobre todo de Nicaragua hacia Costa Rica y viceversa, que tomen en consideración estas recomendaciones y que nos hagan sus consultas si las tienen a bien. Quiero mandar un cariñoso saludo a las personas que nos están reportando su sintonía de redes sociales, a Ingrid, a Borca, a Rosa Martínez, a queridas amigas que siguen el programa abierto viernes y que sabemos comparten esta información con muchas otras personas que se pueden ver beneficiadas de las orientaciones y evitar así cualquier situación incómoda en materia de su proceso de regularización migratoria o de la residencia o la categoría con la que ya cuente. Un segundo elemento, Jenny, que yo creo que es fundamental porque hemos escuchado muchísimos casos que dicen, no, yo voy a ir con el chiquito, pero para no sacarle papeles, entonces lo voy a pasar por allá, en el otro lado, después de haber pasado el puesto fronterizo, me dan al chiquito, y entonces así no tengo que sacarle la documentación a él. Hay como dos situaciones sobre las que me gustaría que te refirieras. Cuando el chiquito, por ejemplo, va a salir con uno o dos progenitores, digamos, si estuviera con los dos, y a veces es un chiquito que es residente permanente o que es nacido en Costa Rica, pero con papás, voy a dar un ejemplo, nicaragüenses. Esa es una situación, cómo hacer para que el chiquito salga completamente en regla y no tenga inconvenientes, porque también los inconvenientes pueden ser muy riesgosos, ¿verdad? O sea, esto de decir, voy a agarrar el chiquito por acá y me lo va a pasar una señora por monte, yo lo recibo en otro lugar, es algo que no escuchamos poco, ¿verdad? Penosamente, y uno entiende la situación, desde ahorrarse un dinerito, desde pensar que no va a pasar nada, pero hay que tener muchísimo cuidado. Y en segundo lugar, que te refieras a qué pasa en el caso de los niños que van a salir con otra persona que no es el papá o la mamá, sino una abuelita, una vecina, una tía, digamos, que va a pensar, que piensa llevarlo a visitar a sus familiares. ¿Qué podemos decir en el caso de las personas menores de edad? Repetirles que aquí está pasando, justo debajo de esta transmisión, la información de contacto del Servicio Jesuita para Migrantes, para que usted nos visite en Lourdes de Montes de Oca de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 y también las formas de contacto por correo electrónico y a nivel de mensajería de WhatsApp. Jenny, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en el caso de personas menores de edad es importante recordar que
deben de salir con pasaporte. La situación Ujú. que nos expone Karina o el ejemplo que nos pone de que si yo paso por frontera y mi hijo o hija sale por el otro lado y luego yo le recibo por más adelante, es un problema bastante grave. Nos podríamos ver implicadas en procesos con el PANI, en situaciones muy riesgosas, ¿verdad? No sabemos a qué persona se le está confiando la vida de esa persona menor de edad. Entonces, aquí es fundamental indicar que la persona siempre debe salir con pasaporte y aquí hay un aspecto importante. Cuando una persona menor de edad es residente o cuenta con cualquier categoría migratoria, hay que notificarle o pedir un permiso a migración indicando que esta persona menor de edad va a salir, ¿verdad? Porque ya entra dentro de esta protección, ¿verdad? Por el tema de la niñez y demás, de que está la persona acá en el país y siempre se debe notificar, porque muchas veces se olvida o se cree que por ser una persona menor de edad extranjera no se debe de hacer este reporte y resulta que siempre va a ser necesario. Luego, para el tema de las personas costarricenses menores de edad, en el momento de hacer la solicitud del pasaporte, ahí se puede dar la autorización de quienes podrán viajar con la persona menor de edad. Entonces, cuando se hace este trámite, es fundamental que tienen que presentarse papá y mamá en el momento de la cita de solicitud y si van a darle autorización a la tía, a la abuelita, ¿verdad? O a cualquier otro familiar, se debe llevar el documento de identificación de esa persona y en el sistema, en el registro que hay, se va a indicar con quiénes tiene autorización para salir esa persona menor de edad. Además, se les va a entregar un papelito donde va a decir exactamente lo mismo, que esto lo tienen que llevar a la hora de salir del país, siempre, ¿verdad? Esto es estrictamente necesario para poder salir del país. Y luego también nos consultan, bueno, yo ya saqué el pasaporte, ¿verdad? Una persona menor de edad costarricense, fue mamá y papá, solo los dos tenemos autorización y ahora quiero que salga con mi mamá, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que notificar y hacer la solicitud de migración para que en los registros se dé la autorización de que pueda salir también con la abuelita del menor, ¿verdad? Como decíamos, con cualquier otro familiar. Entonces, sería como por ahí la información. De igual forma, si existe alguna otra, pues aquí quedamos atentas a que nos escriban aquí en línea o ya sea luego por medio de WhatsApp o correo electrónico. Quiero compartirte, Jenny, algunas de las preguntas que me van dejando. Por ejemplo, Hunter Herrera dice, buenos días, yo tengo categoría condición restringida y en migración me dieron prórroga para que pase el miércoles y me dijeron que tengo que pasar a pagar visa. No sé si hay algún otro detalle que él no nos está compartiendo para poder tratar de responderle un poquito, pero ¿cuál podría ser tu valoración, Jenny? Y luego Brenda nos dice que entonces ella va a tener problemas para salir a Nicaragua porque el pasaporte se le vence el 23 de abril. ¿Qué opinión podemos o qué comentario podemos hacerle a Hunter y a Brenda, Jenny? Claro, la primera consulta, la información que tenemos es que por estar vigente no se requeriría la visa, pero tal vez agradecería que nos escriba con la consulta un poco más detallada por medio de nuestra línea de WhatsApp para hacer las consultas necesarias a migración. Esto para que no se vaya a tener ningún inconveniente en el momento de salir, ¿verdad? Porque también tenemos conocimiento que en algún momento las visas se dan hasta dentro de un mes y las personas tal vez tenían vacaciones solamente una semana, ¿verdad? Cuando se hace la solicitud y la cita para la visa se la dan con mucho tiempo posterior, entonces ahí es donde vemos el problema de algunos ingresos irregulares para no perder el empleo. Entonces aquí es importante recordar que siempre se vayan muy bien informados y ante dudas así o alguna información contraria que se le haya indicado, pues plantearnos la consulta lo más clara posible. Ojalá nos escriba hoy mismo por WhatsApp para darle seguimiento a la situación que nos indica. Y con respecto
respecto a la consulta de Brenda, en el caso de que va a viajar a su país de origen, podría salir con ese pasaporte, pero para ingresar tiene que hacer la renovación de ¿verdad? Esta renovación la puede hacer en Nicaragua, es en el caso de ser de Nicaragua o en el país que sea, y traer ahora sí su documento o su pasaporte con una vigencia mayor. Tenemos un par de preguntas de Animás, una de Antonella que dice, en mi caso tengo cita en marzo y tengo que presentar documentos y huellas dactilares. Tengo 4 años de tener el permiso laboral, que si eso le va a perjudicar de alguna manera o si ya con esa cita ¿verdad? Y lo que ya un poco comentabas sobre la salida de personas que están pendientes de renovación sería suficiente. Claro, en esta consulta me queda una duda por el hecho de que tiene pendiente presentar huellas. Documentos. Ahí habría que aclarar si se encuentra en proceso de solicitud del permiso laboral o qué trámite estaría haciendo. Recordarle que a las personas que se encuentran realizando la solicitud de cualquier categoría migratoria y que vayan a salir del país, sí es estrictamente necesario que hagan la solicitud de la visa. Aquí la recomendación sería que se lleven el comprobante de requisitos donde se indica el número de expediente y número de solicitud para que cuando vayan a ingresar nuevamente a Costa Rica haciendo la solicitud de la visa, presenten este documento y pues tenga muchas más posibilidades de poder ingresar a Costa Rica. Pero la visa sí la tiene que solicitar en caso de que se encuentre en un proceso de solicitud de cualquier categoría migratoria. Muy bien, y si fuese renovación, que nos aclare un poco lo de las huellas y lo de esto que le Exacto. pidieron de esta documentación pendiente para entender mejor de qué se trata. Jenny, sobre los costos, ¿verdad? Bueno, porque ya hablamos que hay ciertos casos, por ejemplo, solicitantes que pues lógicamente tienen que pagar la visa, pero hay otros impuestos que a veces se pagan incluso con la misma línea de bus. Es un poco entender cuáles son estos costos para personas que, por ejemplo, tienen una categoría migratoria en Costa Rica vigente, que van con tranquilidad en esos momentos del año a su país de origen a encontrarse con su familia. ¿Cuáles son esos costos o esos impuestos que están vinculados con el viaje? Claro, bueno, hoy precisamente hicimos o buscamos la actualización porque anteriormente tenían un costo de $7. A partir de ahora son $8 el impuesto de salida y hay diferentes formas de cancelarlo. Una sería por medio de las líneas de autobuses, ¿verdad? Entonces, estos mismos incluyen en la tarifa del pasaje, incluyen estos impuestos. Y en caso de que la persona lo deba cancelar por su propia cuenta, podría hacerlo por medio del Banco de Costa Rica o algunas otras a líneas de autobuses también, ahí mismo lo pueden cancelar y llevar el comprobante a la hora de salir, ¿verdad? Esto es un requisito porque es el impuesto de salida, este comprende pues varios montos, un monto de $1 por un concepto, bueno, el pago se hace de $8 en total, pero hay una división de para dónde se destinan estos fondos. Y esto lo puede llevar el comprobante. También hay otra opción para cancelar que puede ser en línea por medio del Banco de Costa Rica. En este caso, la persona debe contar con un correo electrónico, con un número de teléfono para poder hacer pues el pago en línea. Entonces también debe de considerar todas estas situaciones y ver qué le queda más sencillo, ¿verdad? Si va a viajar, por ejemplo, con alguna empresa de autobuses, por ejemplo, la de Caribeños, si no me equivoco, esta presta el servicio, ahí mismo en la ventanilla puede hacer el pago de los $8 y llevar el comprobante a la hora de salir. Y este es un requisito para salir, ¿verdad? Si no, hemos tenido casos que nos cuentan que les devuelven hasta algún punto donde puedan cancelarlo y luego continuar su viaje. Entonces hay que tener todas estas consideraciones antes de salir del país. Bueno, eso es fundamental. Yo quisiera ahora sí detenerme justo en la mitad del programa, 10:30 de la mañana, para referirnos al tema que tiene que ver con los decretos y que ha suscitado como tanta preocupación, dudas. Bueno, estamos precisamente en ese trabajo dentro del Servicio Jesuita para Migrantes y en alianza con otros colectivos y organizaciones especializadas en derechos humanos y legislación nacional e internacional
para poder saber, bueno, ¿qué impacto tendrá esto? ¿Se puede revertir de alguna manera por las vías, digamos, de análisis de la normativa costarricense que están dispuestas en el país? Pero hay una pregunta que tiene que ver precisamente con los viajes, y es que en los decretos se señala que las personas solicitantes de refugio no podrán salir del país digamos, mientras esté su trámite en curso, porque si no ese trámite, pues por decirlo así, se archivará o se eliminará. Pero entonces ahí hay un montón de dudas, Jenny, si eso aplica para los que van apenas a solicitar y los que ya teníamos la solicitud de refugio, pues no nos van a afectar de ninguna manera. O sea, hay muchas dudas, pero en términos generales mi pregunta, y quizás para que vos elabores alrededor de ese conocimiento que tenemos sobre los decretos, es que si yo soy solicitante de refugio en Costa Rica, es decir, todavía no me han dado la categoría, no me han reconocido formalmente por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería como una persona refugiada, siempre se ha sabido que no se puede ir al país de origen, porque por algo precisamente tendría que ser, bueno, en algunos casos que hemos conocido, una situación muy de fuerza mayor y muy justificada y muy discutida con las autoridades migratorias, pero se supone que lógicamente viniste a Costa Rica solicitando protección internacional porque no te podías quedar en tu país de origen. Ahora bien, entender esta restricción de salida para solicitantes de refugio, que son miles de personas que están en esa situación y que entendemos, según lo que se plantea aquí en el decreto, que no es solo no devolverse al país del que tuvo que huir, sino cualquier destino internacional podría afectar pues el curso del trámite migratorio que esa persona esté haciendo. Quizás vos más o menos podés elaborar o resumir cuáles serían algunas recomendaciones o información más precisa sobre este punto. Claro, de acuerdo al decreto publicado el 1 de diciembre de este año, lo que se indica es que a partir de esta fecha, las personas solicitantes de refugio no podrán viajar a un tercer país y se mantiene el no viajar al país de origen, ¿verdad? Esto quiere decir que la persona, si tenía programado salir, qué sé yo, si es de nacionalidad salvadoreña y va a salir a Nicaragua, este viaje no lo puede hacer porque el trámite se va a archivar, ¿verdad? Se va a cancelar el proceso y la persona no podrá continuar. Aquí hay una duda que ha saltado, ¿verdad? Como decíamos ahora al inicio del programa, la situación actual es un poco de incertidumbre, es bastante compleja, entendemos las preocupaciones de las personas y también el futuro, ¿verdad? Que es bastante incierto, no sabemos qué medidas se podrán tomar o qué cambios vayan a ver más adelante, pero bueno, la información que podemos dar actualmente, lo que está vigente ahorita y lo que rige es que la persona no puede salir. Así haya hecho su solicitud de refugio hace 1, 2, 3 años y se encuentra en solicitud todavía o que haga la solicitud, por ejemplo, el día de hoy. De igual forma, este decreto es para acatamiento de todas las personas, siempre que sean solicitantes de refugio, que tengan el carnet color blanco y lo que se indica es que no pueden salir prácticamente a ningún país, ¿verdad? Que es bastante penoso en realidad porque se está limitando ahí la libertad de tránsito de las personas, las posibilidades de salir. Por el momento es lo que tenemos que atacar y acatar, perdón, y tenemos que... y atacar también. Y atacar también, se me salió. Es importante, ¿verdad? Que tengamos eso en consideración por el momento, como decíamos, de tenerlo muy interiorizado para que no vaya a haber, digamos, alguna situación que pueda vulnerar a la persona solicitante de refugio, ¿verdad? Que sabemos que luego vaya a salir y vaya a tener algún inconveniente a la hora de ingresar. Ahorita estamos con mucho temor de que la persona, si algunas vaya a salir y que la devuelvan más bien a su país de origen y no a Costa Rica, ¿verdad? Para que midamos un poco hasta dónde va el riesgo, ¿verdad? No es el hecho de que solo salió la persona y que luego va a regresar y que va a cancelarse su solicitud, sino que hasta podríamos pensar en que se le devuelva a su país de origen. Y antes de tener estos inconvenientes tan graves, ¿verdad? Porque sabemos que si vuelven a su país de origen está corriendo peligro su vida, sí, claro. Entonces es importante pues tener
tenerlo en consideración y, como siempre, pues hacer las consultas a las instituciones a cargo. Y es que nos hacen preguntas de todo tipo, digamos, por Exacto. ejemplo, unas que me han llegado a mí directamente, Jenny, es decir, bueno, está bien, yo soy solicitante, pero es que me tengo que arriesgar y tengo que ir a, qué sé yo, a un tercer país porque ya tenía un compromiso. ¿Será que no me dejan entrar? No lo sabemos, o sea, porque ahí se habla de que se archivará o se cancelará pues el proceso, pero tampoco sabemos qué implicaciones tiene eso en los puestos fronterizos, ¿verdad? Si solamente se va a notificar a la unidad de refugio que esa persona pues registró un egreso y un ingreso, o si podría tener alguna afectación, como vos decís, más bien, ¿verdad?, de que se vaya a atentar contra el principio de no devolución o dejar a la persona estancada en un país donde no está solicitando la protección. Entonces son muchos elementos y de nuevo reiterarles a todas y todos ustedes que toda esa información que nos pueda servir a nosotras y a nosotros en el servicio jesuita para entender cómo proceder, como dice Jenny, no solo acatar, sino atacar cualquier situación que podamos identificar como de vulneración de derechos o de no seguir debidamente el marco jurídico nacional e internacional que Costa Rica ha adoptado, pues estaremos vigilantes y actuantes ante esta situación y ante estos decretos, y también cuidando de que no vengan otros anuncios, porque honestamente es un tema de muchísima preocupación. Jenny, ¿qué pasa con la gente, digamos, para dar un giro a esto de refugio? Esperamos que más o menos les haya quedado clara la situación, pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, nunca han tenido una categoría migratoria en Costa Rica? Voy a dar un ejemplo, pero tienen un chiquito o dos chiquitos costarricenses. Dicen, no, yo voy a aprovechar para ir a traer documentos apostillados. ¿Cómo hago para garantizar que no me nieguen el ingreso? De repente es papá, se me ocurre, papá o mamá, los menores costarricenses, cómo gestiono la visa eventualmente si tengo que entrar con visa. Yo creo que lo primero es que usted se oriente muy bien, muy bien antes de salir, porque hemos acompañado en el servicio jesuita cientos de casos como ese, de personas que logró estar, pero ni tenían partida de nacimiento, a llegar a tener su residencia permanente u otra categoría, porque fueron pasito a pasito siguiendo pues las instrucciones o las recomendaciones que les dimos para traer sus documentos del país de origen, cuando la posibilidad está puesta, ¿verdad? No estamos hablando de personas solicitantes de refugio, que es otro tipo de abordaje, ¿verdad? Sino personas que ya están establecidas en Costa Rica, no han podido sacar sus documentos por múltiples razones y quieren aprovechar esta salida de fin de año, estas vacaciones, para dar un salto, digamos, y procurar traer algunos documentos que les permitan iniciar algún proceso de categoría por las vías, digamos, o del área de extranjería. Jenny, ¿qué podemos decir en ese caso? Claro, bueno, lo primero es con respecto a la salida, ¿verdad? Hay personas que ya tienen mucho tiempo de vivir en Costa Rica y tienen ya su pasaporte, inclusive hasta vencido. Y no me refiero al ingreso o a la visa del pasaporte, sino al documento como tal. En estos casos, sí pueden salir por el punto fronterizo, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, bueno, es que yo tengo el pasaporte vencido desde hace 3 años, 5 años, y a la hora de salir del país, como no lo tengo vigente y además no puedo hacer la renovación en la Embajada de Nicaragua aquí en Costa Rica o el consulado que corresponda, tengo temor a la hora de salir. Bueno, ahí comentar que el hecho de ingresar a país de origen con que se compruebe que la persona es nacional por medio de un pasaporte, por medio de un certificado de nacimiento, podría ser el ingreso a su país de origen y la salida de Costa Rica. En este caso podría salir de esta forma. Antes de salir, se tienen que revisar los requisitos que requiere para regularizar su situación migratoria de acuerdo al vínculo que se tenga. Por poner o seguir el mismo ejemplo que indicaba Karina, si es una mamá de un niño costarricense, entonces debe hacer la solicitud del certificado de nacimiento en el registro civil, ¿verdad? Que ahora hay alternativas, como por ejemplo puede hacer la solicitud en línea, puede hacerlo por medio de correos de Costa Rica o bien directamente con el registro civil. Se lleva ese certificado de nacimiento y nuevamente aquí, repito, corroborar que el
nombre de la mamá venga exactamente escrito igual en sus documentos de identificación como el certificado de nacimiento de la persona menor de edad costarricense. En caso de que haya algún error, se debe de igual forma llevar y aprovechar para traer, en lugar de un certificado de nacimiento apostillado de la mamá, traer 2 certificados para luego solicitar la corrección. Entonces, se lleva esos documentos que comprueben el vínculo. Esto en el caso de mamá de costarricense. Si se tiene pasaporte, se sale con el pasaporte. Si se tiene vencido, se sale con ese documento. Se sale a Nicaragua, se hace la solicitud allá. Por lo general, los requisitos de país de origen siempre van a ser el certificado de nacimiento, los antecedentes penales y en algunos casos la hoja de soltería o certificado de matrimonio, y todos estos documentos siempre deben de venir debidamente apostillados y además de que son un requisito para hacer la solicitud de la visa. Actualmente hay 2 consulados en Nicaragua, uno queda en Chinandega y otro queda en Managua. La solicitud se hace por medio de una llamada para solicitar la visa y tiene un costo total entre la llamada y la visa de $35. Entonces se hace esta solicitud y en la solicitud de la visa o cuando se vaya a esta cita que se le otorga en el consulado, deben llevar el documento que compruebe el vínculo que se tiene, ¿verdad? Porque generalmente eso se basa en la reunificación familiar o personas que vayan a estudiar o personas que vayan a trabajar, siempre deben llevar ese comprobante, además de llevar los documentos apostillados y el pago de la visa, que son los $35. Ahí se le otorga la visa. Y luego aquí hay un aspecto que aclarar siempre, es que el que se le otorgue la visa no significa que en fronteras ya le vayan a dar de por sí 90 días para estar aquí en Costa Rica, sino que las autoridades de frontera son quienes van a determinar si le permiten el ingreso a la persona y por cuánto tiempo se le va a permitir el ingreso. Hemos tenido casos de personas que solo tienen una semana para estar en Costa Rica y esto tal vez porque ya tienen mucho tiempo de vivir en Costa Rica en condición irregular. Entonces, por esto le dan este tiempo, pero actualmente, como está el funcionamiento en migración, lo que se hace es que se presenta el expediente en esa semana que le dan para estar en Costa Rica y ya con eso pues va a estar de forma regular mientras espera la respuesta de su solicitud de residencia. Entonces esto así muy de forma general, cada caso siempre decimos, ¿verdad? Tiene sus particularidades y por eso nos gusta que mejor nos lo planteen. Aquí damos como la información general de qué esperar a la hora de hacer la solicitud de la visa o al salir o entrar a Costa Rica y pues que tengan por ahí también nuestros contactos para que nos puedan consultar su caso en detalle. Doña Antonella, yo tengo otra para usted que dice que su categoría de refugio es refugiada reconocida o es solicitante de refugio, como dice Jenny, si tiene el carnecito blanco o el carnet de qué color, verde, ¿verdad? Ajá. Verde. Entonces, aclárenos eso porque la respuesta suya va a depender de eso, porque dice que tiene refugio y ya le entregaron una cita para la renovación del permiso laboral, pero es muy importante saber si es solicitante o si es una persona refugiada ya reconocida con el carnet. Por verde. Lo que dice del permiso laboral, creería que es solicitante de refugio. También. Entonces, si es así, no puede viajar, digamos. Esa sería la observación. Por eso es muy importante, digamos, a la luz de estos decretos, ir viendo cómo se asientan, qué sucede en la práctica, que nuestra recomendación es que ningún solicitante de refugio, es decir, todos los que tengan ese carnet que llaman carnet de refugio blanco, es un carnet de solicitante de refugio, es decir, el Estado costarricense le da esa protección inicial que le permite estar de forma regular en Costa Rica, pero no es un reconocimiento de que ya ostenta la categoría de persona refugiada. Y si es carnet blanco, perdón que insista con eso, Jenny, pero es que hay tanto riesgo de que personas salgan del país a fin de año y se expongan a una cancelación de su trámite y por lo que ella dice de los documentos que tiene que presentar y demás, y que tiene la cita de renovación del permiso laboral, ya una piensa que sin lugar a duda es el blanco. Si es el blanco, doña Antonella, que ya nos lo está confirmando aquí, no debe ni puede salir del país en este momento con los decretos. Mejor dar un tiempo y ver un poco cómo se acomodan
las cosas. Jenny me corrige si estoy diciendo algo que es muy Tal, exagerado, pero me no, es preocupa así, que ella salga es así tal considerando cual. ese aspecto. Ujú. Lo único que me quedó ahí la duda que dice que debe traer algunos documentos, entonces tal vez me gustaría aclarar, no sé si eso fue lo que indicó, que debía como ir a No, traer. ella lo que quería yo creo que era una pregunta sobre salir del país, solo que Ah, ya se ok. me perdió en el cúmulo de preguntas. Ella era la duda del viaje, me parece, si no, no lo aclara doña Antonella, ¿verdad? Porque si es el blanco y tiene un Ajá. proceso en curso, no puede salir de nuevo. Hay muchas preguntas que nos dejan aquí en el WhatsApp que dicen, yo tengo la condición de refugio, ¿puedo renunciar a ella? Necesitamos saber primero si es la categoría, digamos, el carné blanco que lo acredita usted como solicitante de refugio en el país. Eso es fundamental tenerlo claro, porque si es así, usted es un solicitante de refugio, no es que ya es refugiado. Entonces, todo eso tiene implicaciones importantísimas a la luz de estos dos decretos que se publicaron el pasado 1 de diciembre. Entonces, esa aclaración y ese conocimiento por parte suya es fundamental para saber de qué manera proceder en lo sucesivo y es más alerta de los decretos. Luego a doña Lázara, que tiene una pregunta muy específica y muy amplia sobre el tema de los nuevos decretos. Mejor escríbanos un WhatsApp al 87290591. Ya, 21. 21. 87090521. 87. 8729. A ver, otra vez. Bueno, Ahí allá está. qué está pasando, aquí está pasando. 87290521. Yo quiero decirles a todas las personas que tienen dudas de los decretos que nosotros también las tenemos. Es decir, que es muy difícil en este momento saber los alcances, los riesgos, las prácticas internas a nivel institucional de cómo van a operar y qué disposiciones van a afectar a quienes o a quienes no. Por eso estamos muy, muy atentos y todo nuestro equipo está de cabeza, pues viendo cómo tener la información más precisa. Entonces, si hay casos particulares, mejor escríbanos ahí al WhatsApp 872905 21. o visítenos 21 en el Servicio Jesuita para Migrantes, en Lourdes de Montes de Oca, de 8:30 a 12:30, también podemos atender sus consultas. Esto porque son temas más complejos y sobre los que ven, como ustedes ven aquí que hacemos, repreguntamos, digamos, o necesitamos tener más detalles. Pero yo sí quisiera, ahora que estamos en este espacio, que es todo de ustedes y que lo hacemos de verdad con el mayor cariño y en este aprendizaje compartido, que en este momento, con la firma de los decretos, con la publicación de estos decretos que todavía nos generan bastantes dudas y falta de claridad para tratar de ofrecerles a ustedes la mejor orientación posible, reconozcamos que si usted tiene el carnet blanco, usted es una persona solicitante de refugio. Y eso tiene ciertas particularidades y estos decretos pueden impactarle de manera significativa si usted va a viajar fuera del país. Eso hay que tenerlo muy claro. Carné blanco, solicitante de refugio, carné verde o documento verde es la persona cuando ya recibió su resolución y que fue reconocida como una persona refugiada en Costa Rica. De hecho, un colega, un compañero con el que hemos venido trabajando hace años me decía, uy, bueno, ya me reconocieron como refugiado, tuve que viajar, me van a dar problemas para entrar. Y yo le decía, no, porque ya fue reconocido como refugiado, ¿verdad? Aunque todavía no le han emitido el DIMEX, ¿verdad? Él pudo llevar su resolución y pudo demostrar que es una persona refugiada y que estaba ingresando al país después de un viaje porque le tomó los decretos estando en un viaje de trabajo y venía con muchísima preocupación. De manera tal que ustedes pueden visitarnos o consultarnos 87290521 para mensajería de WhatsApp. Y también, si ustedes entran a nuestras publicaciones en Facebook, van a estar todas las afiches que hemos publicado con la forma de contacto del servicio jesuita. Y una cosa más, porque yo sé que es un momento de muchas consultas y nos vamos a quedando sin tiempo. Si ustedes entran a la sección de videos del Servicio Jesuita Costa Rica, ahí pueden encontrar todos nuestros programas de naturalización, porque hay muchas personas que nos están consultando precisamente sobre ese proceso y es fundamental que puedan revisarlos y verificar que la información que ahí estamos dando, pues ver en cuál encaja usted y cuál podría ser el trámite que realiza. Doña Ninosca Taleno, si usted tiene la categoría especial
de permiso de trabajo, no hay problema. Digamos, si lo tiene vigente al día, con toda la información requerida, con su documento de viaje, usted no debería ser afectada. Estamos hablando de las personas solicitantes de refugio con un carné blanco que podrían ser afectadas en su proceso de solicitud de refugio si viajan en este momento a la luz de los decretos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Gaceta el pasado 1 de diciembre. Jenny, ¿qué hacer para las personas, para un poquito darle un giro a esta conversación de una pregunta que nos llega mucho de personas que tienen 20, 30 años en Costa Rica, quieren viajar a su país, pero no tienen ni siquiera un pasaporte o una cédula de identidad salvadoreña o nicaragüense, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tienen que hacer las personas en ese caso? ¿Pueden hacer algo a través de sus embajadas o definitivamente requiere un trámite en un nivel, digamos, siempre de ir a un país que a veces ya hasta les resulta totalmente ajeno, ¿verdad? Pero Claro. que hemos visto una pregunta frecuente entre personas que tienen a veces incluso una residencia permanente porque la adquirieron en amnistía o en alguna modalidad simplificada, pero que no tienen su documento de viaje. Claro, bueno, en el caso de personas que ya cuentan con residencia permanente y tienen muchísimos años de vivir en Costa Rica y como decía muy bien Karina, ahora a veces hasta su propio país les parece ajeno porque toda su vida la han hecho o han pasado acá en el país. En estos casos, si no cuentan con ningún documento de país de origen, esto para cualquier nacionalidad, existe en migración la posibilidad, siempre y cuando tengan residencia permanente, que la hayan obtenido de cualquier forma, pueden optar por un documento de viaje para que puedan salir de Costa Rica y en su país de origen puedan hacer los procesos necesarios para hacer la solicitud de su pasaporte y luego puedan ingresar con el pasaporte de país de origen a Costa Rica. Es importante aclarar que este documento se emite solo una vez y se emite solamente para salir, ¿verdad? No es que ya ese documento se le va a acreditar como un pasaporte, sino que es como un permiso para poder salir de forma regular porque no se tiene o no se cuenta con ningún documento de país de origen y que puedan ir a su país a pedir su pasaporte, ¿verdad? A veces Sí. hay personas que ni siquiera tienen la cédula de identidad de su país de origen, entonces pueden empezar por hacer ese trámite, el trámite que corresponda para pasaporte, ¿verdad? Los requisitos siempre va a variar de acuerdo a la nacionalidad. Y también antes de hacer esa solicitud del documento de viaje que se hace por medio de migración, por correo electrónico, pueden ir presencialmente. También habría que ver si el consulado de país de origen de la persona no hace los trámites acá en Costa Rica, ¿verdad? Por Muy poner un bien. ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia emite su cédula o la cédula de identificación de las personas en el consulado, emite el pasaporte, emite ciertos requisitos. Entonces, el primer paso es acercarse al consulado de su país, consultar qué procedimiento, qué requisitos más bien debe presentar para iniciar su proceso de solicitud de pasaporte, o bien si ya se agotaron todas las vías, pues recurrir a este documento de viaje teniendo en cuenta que este documento le va a funcionar para salir de Costa Rica, pero para ingresar debe ingresar, por decirlo así, con su situación resuelta, ya con Sí. su pasaporte en mano, ¿verdad? Jenny, yo quisiera para cerrar el programa y luego les diré a todos los amigos y amigas que están pidiendo cómo consultarnos, cuándo visitarnos y demás, que justo después de esta transmisión en el muro del Servicio Jesuita para Migrantes en Facebook usted va a encontrar el afiche con toda la información de contacto para que nos visiten. Recuerden que nuestra orientación es completamente gratuita, está aparejada pues a toda la información oficial que nos llega, así que por favor visítenos porque a veces nos lanzan una pregunta, pero hay que indagar muchísimo. Una última consulta, Jenny, en estos 2 minutitos que nos quedan, es la recomendación para las personas que lo hemos visto penosamente mucho así, que salen del país y luego entran por punto ciego, o salen por punto ciego y luego entran con el pasaporte. Es decir, eso genera una complicación tremenda, ¿verdad? En el tema de los movimientos migratorios. Quizás si vos podés aclarar cómo es que sucede y cuáles son las afectaciones que pueden tener las personas que usan los puntos ciegos teniendo
una residencia, alguna categoría migratoria en regla y que a veces peor, usan uno y a veces para salir sí salen bien y para entrar entran por punto ciego o cosas de ese tipo que sí hemos escuchado muchísimas historias. Claro, bueno, aquí aclarar que migración tiene un registro de los ingresos y salidas del país de todas las personas. Entonces, a veces dicen, no, pero es que yo salgo por tablillas, ¿verdad? No salí por Peñas Blancas, no. Todo ese registro se lleva a inmigración y las personas que salen por punto ciego o ingresan por punto ciego siendo residentes o que cuenten con alguna categoría especial se pueden exponer a la cancelación de su documento de identificación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, si alguna persona tuvo que ingresar por punto ciego por alguna emergencia, por ejemplo, de salud, debe traer comprobantes, debe traer además los antecedentes penales, debe traer una epicrisis haciendo constar de por qué ingresó por un punto ciego, ¿verdad? Entonces, decir que siempre tiene que tener documentos que comprueben la situación por la cual lo hizo y también exponer o indicarles, ¿verdad? Que quede bastante claro que se pueden exponer a una cancelación del documento, o sea, no es solamente que voy a llevar una declaración jurada como antes y que ya me van a renovar mi documento. No, ya hemos acompañado varios casos donde las personas que tenían cédula de residencia por muchos años, por hacer precisamente esto de salir o ingresar por punto ciego, se les ha cancelado la residencia porque además no cuentan con ningún documento probatorio. Y recuerdo el caso de una señora que un día nos dijo, es que había una fila muy grande y yo no la quería hacer, entonces yo ingresé por punto ciego. Eso no lo podemos exponer en migración, ¿verdad? Esa justificación no es válida y lo que procedió fue la cancelación del documento de residencia y la persona tuvo que iniciar nuevamente su solicitud de regularización y lo grave es que hay muchas personas que ya ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo porque quizás hicieron el trámite de la residencia por amnistía y actualmente no cuentan con ningún otro vínculo. Entonces, nada más ahí para señalar la gravedad, ¿verdad?, de las consecuencias que tiene el hacer esto de entrar o salir del país por punto ciego. En 20 segundos, Jenny, Cris González nos pregunta si lo que hablábamos sobre el documento de un solo uso aplica para el documento de viaje que fue obtenido mediante la categoría de refugiado otorgado con resolución, es decir, el documento de viaje que se asigna a las personas refugiadas en Costa Rica. Creo que no, ¿verdad? No. En este caso es un documento de viaje permanente con la renovación. Ya para las personas refugiadas, el documento de viaje es para ingresar y para salir, porque recordemos que el refugio es protección internacional y no se le va a exponer que vaya a solicitar un pasaporte a su embajada o país de origen. Entonces, para personas refugiadas con carnet verde, el documento de viaje es para ingresar y salir. Bueno, les mando un fuerte abrazo en nombre de mi compañera Jennifer Soto, también de todo el equipo técnico y de producción de la 870 UCR, Cristian Salas, Sebastián Torres, la productora Yoconda Solano, agradecerles muchísimo su sintonía e invitarles no solo a que sigan en la programación de la 870 UCR, sino que nos acompañen en nuestro último programa del año, que va a ser la próxima semana, donde seguiremos hablando sobre temas de muchísimo interés y vinculados, lógicamente, con las temáticas del cierre de año, y ahí vamos a incorporar algunos aspectos más de orden laboral, lo del aguinaldo, vacaciones, estos elementos que en estas fechas, pues, penosamente se sufren muchos atropellos, sobre todo si son personas extranjeras en Costa Rica, y que aquí estamos desde el Servicio Jesuita para Migrantes tratando de ofrecerle la información que le ayude a defender o a exigir sus derechos. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana. Jenny, tu saludo de despedida, o tu despedida más bien. Bueno, agradecer la compañía como siempre y deseándoles un excelente fin de semana.